en Cristo Jesús. No se puede en un lugar aparte. El enemigo siempre ha querido correr, mover, quitar la obra del Señor. Siempre ha querido tomar alguna ventaja para quitar la obra del Señor. Dice allá en el libro, espérenme hermano que me perdí en esta parte, Romanos, qué pena. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 46 y 47. Dice que Dios, dice que más lo espiritual no es primero. Dice el 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Nosotros vemos en esta parte, en este texto, que el primer hombre es el terrenal, pero el segundo es el espiritual. Dice el versículo 48, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Lea conmigo el 49 que dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuántos en este momento quieren tener la imagen del celestial? Todos hemos traído hasta este momento la imagen del terrenal, ¿cierto? Con pecados, con dificultades, con pruebas, pero algún día muy pronto, como cantábamos hace nada, veremos al Señor y traeremos la imagen del celestial. Seremos revestidos de la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren estar revestidos de la presencia del Señor? ¿Cuántos quieren traer esa imagen celestial muy pronto? Y somos nosotros los que debemos de guardarnos para la presencia del Señor. Somos nosotros los que debemos estar ahí, porque dice la palabra, porque es tarea de todos. No es tarea de solamente un poco, es tarea de todos. Y como decía, el enemigo ha querido tomar parte en la obra del Señor. Dice allá Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Si me colabora de para que todos leamos, dijiste tú en tu corazón, subiré al cielo a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Era lo que creía el enemigo, que podía subir allá a lo alto donde está el Señor Jesucristo, que podía quizás estar allá en la presencia o más alto que nuestro Dios. Pero ¿cuántos creen que hay poder en el nombre del Señor Jesucristo? El enemigo quizás diga lo que quiera decir, pero Dios siempre va a tener la última palabra. Dios siempre es quien tiene el control sobre todo. El enemigo puede estar diciendo lo que quiera, pero que sepa en esta hora que Dios va a tener la última palabra. El enemigo quería sentarse allá en lo alto, pero no lo ha logrado y hoy está predestinado para estar en el infierno. Dice también en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, que el Señor a todos nosotros nos regaló todo lo que nos había puesto en nuestras manos. Él creó el cielo y la tierra, creó todo para nosotros. Génesis capítulos 2 del 16 al 17 dice que Dios entregó a la humanidad todo cuanto Él había creado, pero Él simplemente separó un porcentaje para Él. Simplemente dijo, de todo árbol que está sobre la tierra pueden comer, de las aves, de los ríos, de los montes, sobre todo pueden tomar potestad. Simplemente de esta partecita no lo van a ni a tocar, no lo van a ni a mirar, porque es parte de Dios. Pero el hombre, lastimosamente, mirando también lo que no podía tocar, dice que tomó de esa parte. Pero yo creo que aquí en Envigado Central hoy habemos hombres y mujeres que respetamos la palabra del Señor, que nos deleitamos en la palabra del Señor, que nos deleitamos en obedecer la palabra del Señor, que aunque ese primer hombre, Adán, esa creación perfecta que el Señor había hecho, cayó
en ese pecado de la desobediencia y tomó ese porcentaje que el Señor le dijo que no tomara. Yo creo que hoy en este lugar habemos hombres y mujeres que respetamos y obedecemos la palabra del Señor, porque hemos creído y obedecemos la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esta parte? Nosotros debemos aprender a obedecer a nuestro Dios. Nosotros debemos aprender que todo lo que se ha escrito en la Biblia no es para que nos entristezcamos, porque vemos que este primer hombre cayó. Es para que nosotros no caigamos nuevamente en esos errores. Es para que nosotros veamos que el Señor nos ha regalado tanta parte para que nosotros disfrutemos, pero que hay un porcentaje que se llama pecado, que se llama desobediencia, en el cual no podemos tomar, porque el Señor quiere un pueblo santo que le obedezca. El Señor quiere un pueblo que se guarde para Él. Este primer hombre cayó. Yo creo que el enemigo estaba quizás contento, la creación de Dios. Este que se comunicaba tanto con Dios, el que mantenía ahí en comunión con Dios, véalo, cayó en desobediencia. Y podemos ver allá también Génesis capítulo 9, versículo 20 y 21, también otra caída que nos puede doler mucho, y al enemigo quizás se gozó en esa parte. Habla sobre Noé, ese hombre que libró a la humanidad de la muerte, claro, porque el Señor lo usó creando el arca. Ese hombre que quizás creían que era el Salvador, o tal vez fue el Salvador de la humanidad, porque salvó a su familia en esta arca, y fue el que salvó en la humanidad de morir, porque de ahí ya salimos todos. Pero dice que este hombre, después de haber labrado su tierra, plantó una viña y tomó de ella y se embriagó. Y como buen borracho, dice que andaba desnudo por su casa. Otro hombre, quizás un salvador, que también ha caído. Y el enemigo quizás también se gozaba en eso. Pero yo creo que aquí en Envigado hay muchos conmigo, que el Señor nos ha quitado tantos vicios, tantas cosas en las cuales nosotros andábamos antes. Y el Señor hoy nos ha vestido con su misericordia, con su poder, con su autoridad. Hoy podemos decir que ya no somos esclavos del vino, que hoy ya no somos esclavos del cigarrillo, que hoy ya no somos esclavos de tantas cosas que nos ataban. Hoy somos revestidos con la sangre de Cristo. Hoy somos libres en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ya no andamos por ahí desnudos mostrando nuestras debilidades. Ya andamos vestidos de Cristo, mostrando a Cristo por todo lado, mostrando la misericordia de nuestro Dios. Porque hoy el Señor nos tiene vestidos y vestidos de su presencia. Génesis capítulo 12, el versículo 13 también nos muestra lastimosamente a este hombre Abraham, el cual todos lo conocemos como el padre de la fe. Pero este hombre también era como muchos de nosotros que andábamos quizás en mentiras. Este hombre cayó en esa parte de la mentira al decir: no, Sara no es mi esposa, Sara es mi hermana. Muchos conocemos ese texto y dice que era para que no lo mataran a él, porque quizás querían tener a la esposa, entonces lo mataban a él para tener a la esposa. Pero este hombre, el padre de la fe, también cayó en mentira, también cayó en pecado. Otro de nuestros más grandes líderes de la fe quizás también cayó. Y el enemigo nuevamente creo que estaba feliz porque los grandes líderes iban cayendo uno a uno. Pero creo que aquí en Envigado hay un pueblo que se levanta y sabe que la verdad tiene un nombre y que anda en ese nombre, porque el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene
Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nosotros andamos en Cristo. Nosotros andamos en la verdad del Evangelio. Si usted, amado, anda en Cristo, está andando en verdad. Y la mentira tiene que salir de nuestras vidas, porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay un pueblo en Envigado y en el mundo entero que hoy anda en la verdad, en Jesús de Nazaret. Esa es la verdad, amados, que usted y yo debemos testificar al mundo, que hay una sola verdad en el mundo, que hay una sola verdad en la Biblia, y se llama Jesús de Nazaret. Quizás a nuestras puertas han llegado predicadores del Evangelio y simplemente usted los quiere despachar rapidito. Háblele de eso. Vamos a hablar de la verdad de la Biblia. Dígame cuál es la verdad de la Biblia. Esa Biblia tiene un nombre y se llama Jesús. Nadie puede combatir contra el nombre de Jesús. El enemigo escucha el nombre de Jesús y tiene que huir, porque es la única verdad que hay en la Biblia, y es en el único nombre que hay salvación y vida eterna. Es en el único nombre en el cual toda rodilla se tiene que doblar. Y usted y yo, amados, tenemos esa tarea, porque hay una tarea para todos, y es ir y hacer discípulos a las naciones. Segunda de Samuel capítulo 11, el versículo 2 también nos habla sobre el rey David. Todos conocemos, o la mayoría conocemos, o los lectores de la Biblia conocemos, cuando este rey David también cayó en pecado y estaba quizás por allá muy desocupado, y estaba por allá quizás haciendo nada. Había mandado a su pueblo a la guerra, había mandado a su pueblo a combatir, mientras él estaba paseándose por el balcón, y dice que miró y vio a una mujer, la cual estaba bañándose, estaba desnuda, y mandó y la tomó para sí. Dice que se llama Betsabé, la esposa de Urías. Amados, no es tiempo, no es hora de estar desocupados. No es tiempo de estar por ahí haciendo nada, porque tenemos una tarea grande, hermanos. Tenemos una tarea que todos debemos apropiarnos de ella. Y esa tarea es ir de hacer discípulos a todas las naciones. No tenemos por qué estar desocupados, porque la Biblia nos dice que estemos ocupados en nuestra salvación. No es que no tengamos nada que hacer, porque hay mucho que hacer para la obra del Señor. No estemos por ahí desocupados poniendo la mirada en lo que no debemos poner la mirada, porque nuestro Dios hoy quiere que usted y yo cumplamos una tarea. Y esa tarea tenemos que cumplirla, porque es un mandato del Dios Todopoderoso. Es ir y hacer discípulos a las naciones. Hermano, pero es que yo no sé, hermano, pero es que yo no tengo palabras. Simplemente, amado, métase en oración, lea la Biblia, y el Señor es quien va a hacer la obra en usted. Pero no andemos desocupados en ningún tiempo, porque es un peligro andar en desocupamiento. Se dice así, yo no sé. Pero bueno, gloria al Señor Jesús. Y yo creo que el enemigo estaba contentico, porque caía uno, caía el otro, y caía el otro de estos grandes líderes que se habían levantado. Creo que estaba ahí tranquilito, esperando quizás a él tomar el mandato. Pero allá en Mateo capítulo 2, dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 2, versículo 2 dice: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Este rey de los judíos. Y dice que Herodes se turbó. Dice que ese rey que estaba montado en ese momento se turbó. Y déjeme decirle que yo creo que el enemigo también se turbó,
cuando escuchó que se había levantado un rey en Jerusalén. Así como Herodes se turbó, dice que todo el pueblo se turbó. Yo creo que este enemigo también se tuvo que haber turbado y decía, pero ¿cómo así? Y no era el rey David, el rey de Israel, y no era Moisés, el rey de Israel. Ahora, ¿quién es este que se ha levantado? ¿Quién es este rey que se ha levantado en Israel? ¿Quién será su familia? ¿Será de los César? ¿O será de los Augustos? ¿Será de la familia de Herodes? ¿Quién será este rey? ¿Cuánto será el número de su ejército? Pensaba el enemigo. Pero yo creo que escuchando que su padre era José el carpintero, que María era su madre, y que este rey de los judíos se había levantado o había nacido en un pesebre, yo creo que este dijo, también hoy la tengo facilita. Quizás este también pensaba, también lo tumbo facilito. Así como cayeron los anteriores, este también va a caer facilito. Y dice ahí en el versículo 10 de Mateo 2, dice que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y dijo, no, ya con esto acabo con esto. Ya se acabó nuevamente esta dinastía que dicen que es el rey de Israel. Pero dice ahí en San Lucas capítulo 2 versículo 52 que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Porque la obra del Señor sigue creciendo. Porque la obra del Señor sigue resplandeciendo. Porque la obra del Señor no la va a acabar nadie. Porque la obra del Señor acaba el día que el Señor venga por su iglesia. Ese día va a acabar la obra del Señor. El enemigo ha querido quizás frenarla, tumbarla, pero no la va a acabar. Quizás creyó que había acabado allá cuando mandó a matar a los niños menores de 2 años. Pero dice, Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Y así sigue creciendo la obra del Señor. Pero el enemigo, ¿sabes qué pensaba? Que podía tentarlo. Dice allá en San Lucas, en Mateo, capítulo 4, versículo 3, cuando el enemigo quiso tentar a nuestro Dios. Y quiso tentarlo con pan. Y quiso tentarlo con poder. Y quiso tentarlo con autoridad. Pero al ver que no podía, que no caía, dijo, me va a tocar matarlo. E instó a todos los líderes religiosos para que lo mataran, para que dijeran, está en contra del César, toca matarlo porque está instigando al pueblo para que seamos rebeldes. Y sí, así hizo. Supuestamente lo mataron, pero a él no lo mataron. Como dice una de nuestras canciones, él se entregó primero por amor a este pueblo aquí en Envigado. A él no lo mataron, él se entregó por amor a nosotros. Pero ellos creyeron que lo habían matado. Y dice que hasta la hora de hoy, por muchos que hemos hablado, dice, no, ese cuerpo del Señor Jesucristo lo raptaron los discípulos, se lo llevaron los discípulos y lo tienen escondido quién sabe dónde. Es más, la ciencia aún sigue buscando el cuerpo del Señor Jesucristo, pero que lo busquen donde quieran buscarlo, porque el cuerpo del Señor Jesucristo se levantó al tercer día y hoy reina por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Dice Hechos capítulo 25, versículo 19, hablando que Pablo estaba en la cárcel y que estaba preso por causa de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, a quien Pablo afirma estar vivo. La Biblia nos enseña de que Pablo estaba en la cárcel y era por causa de su religión supuestamente. Y era por causa de un disque Jesús ya muerto,
Eso lo vemos en Hechos 25:19, que Pablo afirma estar vivo. ¿Y cuántos creen que Jesús está vivo? Porque Él vive por los siglos de los siglos. Y los discípulos, con tantas dificultades, con tantas pruebas, con tantas cosas encima, y quizás muchos decían que sí, no, Él no está vivo, Él se murió y lo escondieron. Los discípulos seguían anunciando que ese Jesús estaba vivo. Y ya pasando a nuestra era, dice que allá un 12 de mayo de 1937, allá en Puerto Colombia, llegó un hombre llamado Albert Werner Larsen, con su esposa Abigail y con su hijo Kate. Y venía con una misión acá a Colombia de predicar el nombre del Señor Jesús. Pero dice que meses más tarde Abigail muere. La esposa muere dando a luz a su segundo hijo. Y quizás podemos decir nosotros, se acabó la obra que venía a hacer este misionero. Y él mandó una carta allá al Canadá, de donde había venido, y decía: mi esposa ha muerto, ¿qué hago? Y desde el Canadá le dicen: devuélvase con sus dos hijos, no hay nada que hacer. Pero este hombre escribe unas palabras y dice: un soldado ha muerto, pero por favor envíen refuerzos. Y hoy es el clamor del consistorio de ancianos, y hoy es el clamor de nuestros pastores, y hoy es el clamor de nuestros líderes de evangelismo. Necesitamos refuerzos que prediquen el nombre de Jesús. Necesitamos quien nos acompañe más a las campañas. Es más, el mundo en este momento también clama con voz en cuello diciendo: necesitamos quien nos anuncie una salida a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, porque todo se está cayendo alrededor. Y estas palabras que escribió este hombre, Albert Werner Larsen: un soldado ha caído, pero por favor envíen refuerzos. Hoy yo lo replico a ustedes, iglesia, necesitamos refuerzos que salgan y prediquen al Dios Todopoderoso, que salgan y prediquen al mundo que aún hay una salida para el pecado, que aún hay una salida para libertar a nuestros hijos de las drogas, que aún hay una salida para la destrucción de las familias. Y esa salida se llama Jesús de Nazaret. Y esa solución a este problema se llama Jesús de Nazaret. Amados, tenemos una tarea. Y esa tarea es ir y hacer discípulos a las naciones. Ir y predicar el evangelio a las naciones. Pero usted quizás me pueda decir: amado, yo hace rato no salgo. Pues hoy es el día nuevamente de salir y predicar el evangelio, porque el Señor nos ha puesto esa tarea a todos y cada uno de nosotros, para que le testifiquemos al mundo que ese Jesús que nació allá en Belén de Judea es el cumplimiento de Isaías capítulo 7 versículo 14, cuando dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Ese Jesús está con nosotros. El Señor no nos está mandando solos, Él va con nosotros a todo lugar. Amados, necesitamos refuerzos. Necesitamos hombres y mujeres que con voz en cuello y que con el alma testifiquen
Como dice allá en Isaías capítulo 35 versículo 4, decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Y Dios ha cumplido su palabra. Dios mismo vino a salvar el mundo entero. Y nosotros hoy estamos llamados a salir y testificar que Dios sigue salvando al mundo entero. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Gloria al Señor Jesús. Amados, usted y yo no vamos solos. Ese Jehová de los ejércitos, el Rey, allá el Creador, fue quien se hizo carne y fue manifestado en carne para que usted y yo no andemos solos. Nosotros, amados, estamos llamados a salir y predicar el Evangelio. También dice allá Isaías capítulo 9 versículo 6, dice que un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, y el principado sobre su hombro. Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese mismo Jesús es el Padre eterno, Él es el príncipe de paz. Y Él vino a la tierra con un propósito. Y todos estos hombres que acabamos de mirar, todos cumplieron su propósito. Si usted y yo miramos allá en Hebreos, habla sobre los padres de la fe. Y todos dicen que murieron sin recibir lo que anhelaban. Pero era para que usted y yo también sigamos con esta historia. En nuestra iglesia hay un libro que se llama Una historia que no termina. Amados, nosotros estamos llamados a seguir construyendo esta historia que no termina. Esto no es simplemente para los pastores, para los líderes de evangelismo, para las Dorcas. Esto es para todos y cada uno de nosotros. Hoy, gracias a ese llamado de nuestro hermano Albert Werner Larsen, hoy estamos cumpliendo, este año estamos cumpliendo 87 años de este hermoso mensaje en Colombia. Y así también, unos años allá después, estamos hoy, o en este año estamos celebrando 65 años de nosotros enviar misioneros al mundo entero. Colombia es un exportador de bendición y de vida eterna. Y allá afuera conocen a Colombia como un exportador de bendición y vida eterna. Pero amados, ¿a usted cómo lo conocen en su barrio? ¿Cómo lo conocen en su colegio? ¿Cómo lo conocen en la universidad? Quiero que el Señor, o que la humanidad, o que nuestros vecinos nos conozcan como estos portadores de salvación y vida eterna. Yo quiero, amados, que se pongan sobre sus pies y le vamos a pedir al Señor en esta hora que sea Él usándonos a nosotros poderosamente, que sea Él haciéndonos parte de esta historia que no termina. Usted y yo, amado, estamos llamados, usted y yo tenemos el lapicero de Dios para seguir construyendo esa historia que no termina. Y qué bonito que usted y yo nos ganemos primeramente a los nuestros, a nuestros hijos, y luego a los vecinos, porque Dios tiene la última palabra. Quizás el diablo te está diciendo, ya no hay nada que hacer, pero dígale al diablo, Dios tiene la última palabra. Quizás esa enfermedad te está matando, pero Dios tiene la última palabra. Dígale al Señor que usted hoy le quiere servir en cualquier situación que esté, porque Dios tiene la última palabra. Dios tiene el control sobre toda tu vida. Y créalo, hermano, que Dios tiene la última palabra. Y esa palabra va a ser a favor suya y de su familia. Cierre sus ojos, soberano.